Bienvenidos nuevamente a una de las cápsulas de la unidad de apoyo emocional Sanando Juntos. En este mes de junio hablaremos de un tema muy importante acerca de los métodos de defensa. Son aquellos que se generan en nuestra psique ante cualquier situación dolorosa, en este caso por una pérdida de un ser querido. Para iniciar, debemos tener en cuenta que los métodos de defensa son intrínsecos al ser humano y tienen su esencia primitiva. Esto genera como una protección y más bien una prevención a no sentir esa situación que nos causa dolor. Todos los seres humanos establecemos en nuestras vidas verdades absolutas. Por ejemplo, el matrimonio dura para toda la vida. Los padres fallecen primero que los hijos. O por ejemplo, la persona que tiene una enfermedad es la primera en fallecer. Con estas creencias establecemos lo que se convierte para nosotros en constructos que rigen nuestros pensamientos y cuando estos se ven alterados no estamos dispuestos a aceptarlas. De ahí surgen los mecanismos de defensa. Nuestra mente se niega a aceptar estos cambios bruscos en la realidad que afrontamos. Los mecanismos de defensa que se han identificado en el duelo son 7, gracias a la teoría de Sigmund Freud, un neurólogo austriaco reconocido en psicología como el padre del psicoanálisis. En este caso, negamos la realidad y la disfrazamos para evitar algún daño emocional, es decir, reprimimos los sentimientos del duelo. Por ejemplo, ese hijo que pierde a su padre, entonces trata de controlar sus emociones de tristeza, de melancolía, diciendo que está de viaje. Este mecanismo resulta negativo en un proceso, pues no permite al doliente enfrentarse a su duelo, reconocerlo y tomar herramientas para enfrentarlo. Aquello a lo que nos resistimos genera un desgaste emocional que deteriora a la persona corporal y psicológicamente, pues vive en una lucha interna entre lo que es y lo que quiere creer. Es cuando nos estancamos a un pensamiento como por ejemplo, yo pude, yo hubiera, etc. Asimismo, fantasear con posibles otras realidades, obsesionados con la necesidad de cambiar dicha realidad. Por ejemplo, aquella madre que pierde a su hijo en estado de embarazo. Ella estanca su sentimiento colocándose vestidos de mujeres embarazadas, sintiendo que aún está su hijo en su vientre. Este mecanismo resulta ser negativo, ya que el destino no es controlable ni puede ser predecido. Por tanto, no existe un hubiera dentro de la realidad. Es un autocastigo donde aparecen reacciones de sentimiento de culpa, adaptando la soledad con la tristeza como aquello que merecemos, viendo al mundo como un enemigo más para nuestro proceso de duelo. Aparecen frases como por ejemplo, nadie me entiende, nadie siente lo que estoy viviendo. Es por ejemplo aquellos hermanos que juntos iban en su motocicleta o en su carro y lastimosamente uno de ellos fallece. En este mecanismo tiende a ser negativo, puesto que nos lleva a tener episodios depresivos, cosa que puede afectar este proceso que estamos llevando por fallecimiento. Es la proyección de mis miedos en otros. Por ejemplo, esa familia que viaja a pasar vacaciones a algún lugar desconocido. Lamentablemente, en esas vacaciones fallece el papá. Su esposa trata de no volver a salir de viaje de vacaciones, puesto que piensa que va a pasar lo mismo que le pasó a su esposo. En este mecanismo también es negativo, porque nos da una falsa esperanza de prevenir una muerte, puesto que la muerte es una etapa de la vida. Se define como la búsqueda de soportar o justificar la muerte para prevenir la tristeza. En este mecanismo aparece la parte positiva como la parte negativa. La parte positiva porque lleva al doliente a aceptar la pérdida, a hacer una negociación y
En esto llevar un agradecimiento. Por ejemplo, aquella hija que pierde a su madre por una enfermedad degenerativa. Ella tiende a estar tranquila porque su mamá estaba sufriendo con esa enfermedad. La parte negativa es cuando lleva al doliente a exteriorizar una aceptación, pero en realidad personalmente no ha podido soltar. Es aquel hijo que pierde a su papá y le dice a toda su familia que ha aceptado la pérdida, pero no tiende a escuchar música que a su papá le gustaba, ni tampoco a hacer cosas con las que hacían juntos. Eso lleva a que este mecanismo sea negativo. El doliente tiende a volver a situaciones vitales anteriores. En este caso, por ejemplo, el niño que pierde a su hermanito tiende a retroceder edades y a tener conductas de bebé para suplir y no ver a su mamá triste. Este mecanismo es totalmente negativo porque lleva a la persona a privarse, a estancarse a un pasado que ya no está. Es una forma de reemplazar algo que nos está causando daño en actos que nos lleva a la aceptación. Por ejemplo, esa mamita que pierde a su hijo por cáncer tiende o busca la necesidad de ayudar a las demás personas que están llevando ese procedimiento. En este mecanismo aparece la parte positiva como la parte negativa. Positiva porque nos lleva a homenajear la memoria del ser fallecido. Negativa porque si no damos el tiempo para llevar a cabo nuestro proceso de duelo, puede que las próximas situaciones nos afecten aún más. Si identificamos a alguien o estamos siendo identificados con estos mecanismos de defensa, no duden en ser atendidos o ir a la mano de un profesional para poder llevar a cabo esa expresión de emociones. Recuerde que una persona en duelo no necesita una mente brillante que le hable, sino un corazón paciente que le escuche.